estamos en casa de María Casal, una actriz de cine, teatro, televisión, a la que todos conocéis y a la que yo quiero muchísimo. Buenas tardes, María, gracias por recibirme en tu casa. Hola, José, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos. Pues nos encanta estar contigo. Vamos a repasar un poco tu intensa carrera en el cine, en el teatro, en la televisión, porque la verdad es que eres una actriz absolutamente poliédrica, porque has hecho mucho de todo. Sí, la verdad, yo creo que he trabajado hasta en el circo. No, en serio, la verdad es que, bueno, sí, en el circo he trabajado, pero sin cobrar. En estas cosas, ¿te acuerdas que se hacían antes de la UNICEF? Sí, claro. Yo fui y me puse con los elefantes. También. Y además me puse debajo del elefante. A mi madre casi le da un soponcio. Pues sí, bueno, pues es que llevo muchos años. Empecé muy joven. Empecé con 18 años. Acabo de cumplir, no digo cuántos. Y llevo más de 40, la verdad. O sea, que llevas una intensísima carrera, sí. Que además, fíjate, que hubiera pensado tu padre que no le hubiera gustado mucho que fueras actriz, a pesar de que él era un actor conocidísimo, bueno, pues uno de los baluartes del cine de una época, Antonio Casal, pero bueno, nunca se podría haber imaginado que su hija fuera a hacer una carrera tan intensa y tan larga. Sí, la verdad es que cuando murió mi padre yo tenía 15 años. Y yo creo que yo ni pensaba en ser actriz ni en nada por el estilo, ¿no? Hoy me estaba acordando en el colegio cuando hacían obras, que a mí me daban siempre un papel muy bueno. Sí. Normalmente no me daban el protagonista, me daban un papelón. Me acuerdo el primero que hice, que es una que se titula La barca sin pescador. Sí. Y yo hacía el demonio. Y como llevaba el pelo muy corto siempre de pequeña y había bigotes por aquí por casa, que tenía mi padre, bigotes postizos buenos además, ¿eh? Buenos. De esos que... Y me acuerdo que hice el demonio, ya la siguiente ya me dieron un papel mejor, me dieron el protagonista masculino, porque como era grande y con el pelo corto... Pero vamos, en aquellos tiempos tampoco venían los padres a ver a los niños al colegio a actuar, ¿no? Tú actuabas y decías, muy bien, sí, estupendo. De cualquier forma, tú, claro, apareces de repente en el mundo de la televisión, porque empiezas siendo azafata del 1, 2, 3 prácticamente, sí. Y empiezas en la fama total, o sea, es que desde arriba, porque en aquellos momentos que solamente había una televisión... 1:30. Y 1:30, exactamente. Y un programa tan visto como el de Chicho Ibáñez Serrador, sí. Que te escogiera para ser azafata, la verdad es que de repente, no sé cómo, siendo un adolescente, asumiste ya toda esa irrupción en el medio de una manera importante, fuerte. Pues mira, José, yo no tenía intención de ser actriz. A mí yo tenía que ganar dinero, traer un sueldo a casa. Y por cosas de la vida, había antiguamente un periódico que se llamaba Ya, que estaba un señor que se llamaba Pastor, sí. Que fue el que me dijo, están haciendo unas pruebas para un programa de televisión que se llama 1, 2, 3, que ya había habido otra etapa anterior. Sí. Y entonces yo no la había visto porque había sido 4 o 5 años antes y yo iba al colegio y no me dejaban verlo, porque había que ir al colegio al día siguiente. Sí. Y entonces ya fui a las pruebas Pero sí, vamos, la primera cosa que yo hice fue un vídeo musical con Pepe Domingo Castaño. Ajá. Estaba yo en la calle con una amiguita mía, éramos pequeñas, así 17 años, una cosa así, que era la hija de Elenio Herrera. Sí. Estábamos tomando una Coca-Cola y vino un señor que se llamaba Horacio Guerra y nos dijo, ¿queréis salir en un vídeo? Y dijimos, bueno, y fíjate tú que dos taradas, nos fuimos con un señor que no conocíamos de nada a la casa de campo y allí hicimos el vídeo. Y entonces este Pepe Domingo cantaba Mariquilla, bonita, graciosa y chiquita. Y nosotras pues salíamos de detrás del árbol haciendo así. ¿Sabes? Y ese fue nuestro debut, nuestra entrada en el mundo artístico. Ajá. Bueno, de cualquier forma aquello yo creo que para el gran público fue importante porque se hizo pues, muy conocida tu cara y después encima hiciste aplauso. Sí, pero bastante después, aplauso, fue como 4 o 5 años después o más. Yo después de esto de 1, 2, 3 me fui a hacer una película, sí. a la República Dominicana, y luego cuando volví me contrató Luis Sanz para hacer Las Leandras. Ese fue mi primer trabajo en teatro, que ahí fue donde me empezó a gustar esto. Bueno, qué maravilla que te llevara Luis Sanz con lo cuidadoso que era con todo. Lo he querido tanto que... Sí.
que todo Era un productor maravilloso porque además como ninguno. A lo grande todo, porque claro, también eso, la revista hay que hacerla muy bien. Sí. La auténtica revista, que ahora la gente joven piensa que la revista son las variedades. No, eso es otra cosa. Y el burlesque es otra cosa. Una revista española es, bueno, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Con un gran ballet, con una música maravillosa, con actores, un plantel de actores grande, todo a lo lujoso. Y la verdad es que Luis era muy buen productor. Sí. Y no fue la única vez que hiciste revista, porque volviste a hacer revista, lo has hecho muchas veces. Sí, ¿no? he hecho muchas, incluso en América también. Yo fui a Colombia haciendo Las Leandras, ya con el papel principal, porque yo aquí en Las Leandras era la tercera vedette, que se decía la vedette cómica. La vedette Hacía de Fermina, que es un papel precioso, ¿no? Pero tú lo hiciste en la etapa de María José Cantudo. Sí. Y además mi pareja era Quique San Francisco. Ajá, fíjate. Porque era mi primo del pueblo y éramos novios. No sé, es que claro, es muy, muy graciosa. Las Leandras tiene un libro muy, muy divertido también. De todas maneras, fíjate, es curioso que en el cine tú cojas una época, que es la época del destape, y que tú no hagas destape. Por eso no hice cine. Yo creo que has sido de las pocas actrices en aquellos años que no hiciste nada de destape. Explícanos un poco cómo fue esa historia, si fue realmente elegido por ti o fueron las circunstancias que fuiste escogiendo un trabajo y otro y fuiste escapándote un poquito. A ver, ¿cómo fue exactamente? Un poco de todo. Yo era menor de edad. Claro. Porque en mis tiempos, señores, no se era mayor de edad a los 18, se era mayor de edad a los 21. Claro. Y entonces mi madre, que era la que me tenía que firmar los contratos, cuando venían películas de destape, decía, cuando seas mayor de edad, haces lo que tú quieras. De momento, no. Claro. Y entonces ya cumplí 21 años y dije, yo creo que ya estoy muy mayor para desnudarme. Yo creo que ya mejor no. No, la verdad, porque es que tampoco eran buenas películas. Los guiones sí te llegaban, muchos, ¿no? Y además sí. Algunos con pseudo intelectuales y así como muy políticos. De alguno, por ejemplo? Alguna película sí, sí, me he arrepentido, pero tampoco tanto, porque luego yo creo que así como el teatro es muy, muy agradecido con los actores, el teatro siempre te guarda tu sitio. Tú puedes estar sin hacer teatro 5 años, o 6 o 10, pero te guarda tu sitio. Porque el público de teatro, yo creo que la gente cuando te ha visto en teatro ya no te olvida nunca. Y el espectador de uno en uno. Y si les has gustado, no te olvidan jamás. La tele es, para mí, un producto maravilloso, ¿no? Yo me he criado viendo la televisión. Creo que la televisión, incluso ahora, yo veo series que son mejores que películas, ¿no? Pero el cine va por modas, no sé si te has dado cuenta, ¿no? Hay actores que hacen 8 o 10 películas seguidas y luego, adiós. Y actrices sobre todo también, ¿no? Entonces te da menos pena por eso, pero sí, no sé, no sirve de nada llorar por la leche derramada. No. De todas maneras, me da la sensación de que tú siempre escoges mucho todos los trabajos, ¿no? Es una sensación mía, pero yo creo que tú siempre estás diciendo, bueno, cuando esto se puede, sí. Esto no, esto... Hay cosas que tienes que hacer por necesidad, tener ¿no? una carrera bastante cuidada, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, yo he hecho películas de las que, bueno, que no muy comerciales, pero, por ejemplo, no me desnudaba en ellas, ¿no? Cuando otras compañeras mías sí. Y yo sé que eso pagaron un precio muy, muy grande, porque yo creo que incluso alguna se retiró porque no se hacía con... No sé cómo explicarlo, con rigor. Con respeto, sobre todo para las actrices, ¿no? Pero tú, por ejemplo, si Saura te hubiera pedido un desnudo en una de sus películas, ¿lo hubieras hecho, María? Pues no lo sé, la verdad. Como no me llamó... O para ti es... No tuve ese dilema. O para ti es o sería un problema con un papel con entidad, por ejemplo, asumir un desnudo en una película. Bueno, yo... Incluso hoy, quiero decir. Yo en la que hice con Imanol Uribe, en Extraños, sí tenía un desnudo y lo hice. Sí. Que luego no sale en la película, así como otro de la otra actriz que estaba conmigo, que también tenía uno, y luego tampoco salió en la película. Lo hice porque el personaje de verdad sí hacía falta en ese momento. Fíjate que parece una memez, ¿no? Esta mujer, hombre, se hubiera podido hacer a lo mejor de otra manera, ¿no? Pero yo creo que para hacer este personaje para contar lo que le pasaba, que era una cosa muy, muy interiorizada y muy, muy de dentro,
sí hacía falta ver que esta mujer pagaba, porque la historia era estaba un chulo para estar con ella, ¿no? Sí. Y iba un poco por ahí los tiros, ¿no? Entonces sí lo hice, pero vamos, tenía casi 40 años, o sea que no creo que se vendiera que yo estuviera muy mona ni muy bien, sino que era una mujer que en un momento dado de su vida hace esto, ¿no? Porque está muy sola y porque no sabe ni para dónde va, ¿no? De cualquier manera, volviendo a la interpretación, ¿no? Tu padre, uno de los actores importantes de este país. Tu madre, también actriz y vedette, ¿no? No, mi madre hizo un poquito. Un poquito, ¿no? Muy poquito, porque además a mi madre no le gustaba nada. Sí. No tenía ni la más mínima vocación, tenía mucha afición. Mi Sí. madre, por ejemplo, se lo veía todo y además sabía muchísimo de teatro, ¿no? Porque Sí. esta sí que te hacía la crítica y lo diseccionaba perfectamente todo, lo analizaba. Sí. Pero yo creo que a ella no le gustaba, no estaba cómoda, no a todo el mundo le gusta. Claro. Aunque hay mucha gente, yo digo que casi todo el mundo tiene su trabajo y el del espectáculo. Es muy raro que tú le digas a una persona, oye, ¿quieres salir en esto? Y diga, no, yo no. La mayoría dice, bueno, ¿por qué no? De cualquier forma, ¿tú cómo conseguiste, digamos que asimilar todo lo que habías visto en tu casa, hacerlo tuyo? ¿Qué tipo de actriz eres? ¿Eres una actriz muy metódica? ¿Eres una actriz temperamental a la hora de afrontar los trabajos? ¿Cómo lo haces? Yo con técnica. Yo creo que es la manera en la que se debe hacer, para mí. Porque si te fías del temperamento, te fías de la espontaneidad, te fías de... Tú no puedes hacer 10 tomas. Una en plano general, otra en plano medio, otra en primer plano. Es imposible hacerlo de esa forma. Hay que hacerlo con técnica. Y la técnica, por ejemplo, de imagen es muy concreta y hay que aprenderla. Yo tuve la suerte de estudiar con Paco Pino, que era el mejor. Y para mí hay un antes y un después de trabajar con Paco. O sea, a mí Paco Pino me dio las herramientas para trabajar en imagen. Daba igual que fuera cine que televisión, que son distintas. Pero él te daba todas las herramientas y tú las ibas aprendiendo y usando. Entonces tú no te puedes permitir el lujo de por ejemplo, el método este que todo el mundo es tan amigo de él, Stanislavski. Yo creo que está muy bien que lo aprendas, que practiques un poco, pero yo creo que no, no funciona. Yo creo que la manera, y en teatro igual, en teatro es ensayo, repeticiones como una orquesta, es como un ballet. O sea, tú no tienes que buscar en tu interior situaciones que hayas vivido. Está en tu interior recuperarlas. ese personaje. Están casi todos, hay que encontrarlo. Pero luego también hay muchos tipos de actores. Hay unos que se lo llevan a su terreno, como soy yo, por ejemplo, y hay otros que se van al terreno del personaje. Tú, por ejemplo, ves a Robert De Niro y es un actor de tipos. Hace muy pocas veces. Sin embargo, hay otro tipo de actores que son buenísimos también y que se lo llevan a su terreno, ¿no? Pues no sé, a Anthony Hopkins. Siempre es él. Pero a ti, por ejemplo, ¿hay personajes que te han llegado a hacer sufrir, de verdad? No, pero hay directores que sí me han hecho hacer sufrir. ¿Ah, sí? Sí. A ver, Sí, pues eso porque aquí pasa una cosa, lo que voy a decir es muy fuerte y me van a poner verde todo el mundo. Pues, tienes que decirlo. Normalmente los directores, en general, aprenden muchísimas cosas de cine, ¿no? Y de televisión. Pero yo no sé quién les enseña a dirigir actores. Sin embargo, todos creen que saben hacerlo. Y yo creo que casi ninguno sabe hacerlo. Pero tú te has encontrado con episodios violentos, han sido... Conmigo no, pero los he visto, por ejemplo, sí, los he visto de hacer llorar a una actriz para que luego llorara en la escena. Ya. ¿Por qué? Claro. Yo creo que la mejor escena de la mejor película del mundo no merece ni un segundo de sufrimiento de un actor o de una actriz. Entonces, ¿tú no te has sentido con muchos directores con una libertad total para afrontar tu personaje o te han marcado mucho, te han, digamos, pues limitado tu manera de actuar para afrontar el papel? Es que es lo que te digo, o sea, a mí no me importa que me limiten ni que me dirijan, si saben a dónde van y lo que quieren y me lo saben pedir. Pero es que no pasa tan a menudo. Hay muchas veces que dicen, no, más. ¿Más qué? ¿Más qué? No sé yo dónde se aprende eso. O sea, hay un trabajo ahora, que es el coach de actores, Sí.
que es fundamental, que sí saben decirte lo que quiere el director. Porque te están viendo, además, si es en imagen, te están viendo por el combo. Tú no me puedes dirigir aquí a medio metro. Claro. O sea, tú tienes que ver lo que está ahí dentro, ese cuadradito. Tú viendo eso, tú me puedes dirigir si sabes. Si lo has estudiado, si lo has aprendido, si no, no. Y entonces yo creo que muchas veces, antiguamente en teatro, lo que hacían los directores era darte los tonos, que es un método muy antiguo. No, esto dilo así. Pero eso es terrible también. Pero muchas veces funciona. Eso es por lo que critican tanto a Almodóvar, que te dice cómo tienes que decir las cosas. Bueno, Luis Sanz. Y Luis Sanz también lo hacía. Y a muchos actores eso, por ejemplo, no les gusta, ¿no? Sí, pero si no es que te guste, te disguste, pero es que a veces es así. Lo tienes que decir así. Claro, claro. Y luego que tampoco, yo creo que el trabajo nuestro, que es muy bonito y a veces muy, muy sufrido, no tenemos que tomarnos tan en serio, yo creo. Sí, bueno, lo que pasa es que... No a la hora de trabajar, que es súper serio, sobre todo haciendo comedia, yo creo que es lo más serio que hay y lo más difícil. Nosotras que estamos haciendo ahora Ballenas Asesinas es precisión. O sea, tú no puedes hacer una coma donde no existe esa coma, ni una mini pausa, ni decirlo, porque los gags son, aunque cada día sea distinto, cuando lo haces, es un reloj suizo. O sea, no se puede ni meter ni sacar nada de ahí. Y tú lo ves hasta las series americanas, ¿no? Que lo hacen con público, ¿no? Patapum, pim, pum, pum. O sea, es que es un ritmo que además eso sí que es muy difícil de enseñar a nadie. Los actores que tienen vis cómica la tienen y los que no, no la tienen. Independientemente de su talento. Porque tú puedes ser un grandísimo actor dramático y no tener ninguna vis cómica. Es muy complicado, yo creo que es más difícil, ¿no? Pero los actores cómicos sí suelen tener vis dramática. Sí, al contrario es más complicado, quizás, ¿no? Eso no se enseña tampoco. O lo tienes... ¿Y tú con qué tipo de papeles te sientes más cómoda? ¿Ahora? Sí, bueno, ahora y siempre. ¿O ha habido una evolución? Yo en comedia. En comedia es donde... Sí, siempre está la comedia denostada, es un género menor, todo lo que usted quiera. Pero ahora, antes que se hacían 2 funciones al día, pues no es lo mismo estar haciendo una buena comedia. Porque yo creo que no hay género malo, sino mal hecho. Entonces tú puedes hacer un Shakespeare o un Boro Vallejo mal, o bien. Y tú puedes hacer una comedia de Cuney y hacerla bien. O una revista, o una zarzuela. Yo creo que no hay género menor, sino a veces mal hecho. Bueno, a ti te ha pasado de todo en la profesión. Tanto es así que has llegado incluso a trabajar con Spielberg de una manera casual. Tú estabas haciendo, creo que una película alemana, me parece, ¿no? Suiza. Suiza. Y de repente, así como quien no quiere la cosa, te llaman para hacer una película de Spielberg. No. O sea, que esto cómo es, porque a ver... Yo te lo cuento. Esto de la película esta suiza, sí. Que esto sí que es muy... Esto sí que hay mucha anécdota, pero claro, no es lo mismo los suizos que Spielberg. Los que me llamaron para hacerla, que son unos jefes de casting que se llaman... a ver si me acuerdo, porque son unos nombres alemanes. Sí. Bueno, pues no me acuerdo. Es igual. Total, que yo hice la película. Y cuando acabó la película, en los meses, estaba yo de viaje además por ahí y me dicen, oye, que ¿a ti te apetece? Digo, hombre, claro que me apetece, como no me va a apetecer. Y entonces fuimos 2 actores españoles, Arturo Arribas y yo, que él sale en la película, tenía mejor papel que yo tenía un papel que era un día ahí en la película, y era un plano secuencia que éramos 14 actores de todos los países del mundo, japoneses, mexicanos. Pero llegaste a conocer, ¿no? Anda, claro, si estuvimos allí 6 días. Fíjate, claro. Muy simpático. Sí. Una persona muy sencilla, muy agradable. Y además yo cuando le vi de cerca y le miré a los ojos, ¿sabes qué me pasó? Que me recordó a mi padre. ¿Ah, sí? La mirada de él, esa mirada profunda, ¿no? Triste de persona que parece que lo sabe todo, ¿no? Y me impresionó, sí, la mirada. Pues muy bien, nada, estuvimos allí, luego la escena se cortó, alguno de los 14 que éramos debió meter la pata. No, luego yo he visto la película y no venía muy a cuento, porque yo hacía de periodista española, entonces estuvimos improvisando en español, improvisando en inglés, y allí 6 días todos como locos, ya eran íntimos ya todos los 14 actores, esto ya nos hicimos los amigos para siempre. Porque forma una experiencia, ¿no? Sí, sí. Una experiencia
curiosa. Y además el ambiente de rodaje muy relajado, sí, muy relajado. Has trabajado con muchos realizadores. Si tuvieras que decir uno que te ha marcado en el cine profundamente por su capacidad de trabajo y de sacar de ti otras cosas que quizás tú no conocías, ¿quién me dirías? Pues mira, hay dos. Uno es Imanol Uribe y otro es Ramón Salazar. Ajá. Yo con Ramón hice una película que se llama Piedras. Piedras, sí. Y yo cuando venía a casa de estar haciendo la película, yo tenía la sensación de que había hecho algo. Se venía satisfecha, ¿no? De que algo habíamos hecho que iba a llegar a la gente, que les iba a tocar. Y el resultado final muy bueno fue. Se lo corroboró, ¿no? Sí, pero esa sensación que llevo 8 horas ahí, vengo a casa muerta y sin embargo vengo con la sensación de que algo bonito estamos haciendo. Quizás también porque es muy importante que exista ese feeling, ¿no? entre el director y el actor, y yo creo que eso es algo químico, independientemente de la calidad de los dos, ¿no? Entonces eso se da o no se da, y cuando se produce yo creo que es cuando funcionan muy, muy bien las cosas, ¿no? Y con Imanol, por ejemplo, yo que en la película sí sufría, yo me daba cuenta de que él sufría conmigo. Lo pasaba mal, teníais mucha... No, pero yo no notaba que él estaba... Que también el coach ahí de la película fue Paco Pino, pero yo notaba que si yo tenía una secuencia así dura, él lo pasaba mal también. De cualquier forma, cuando a ti te dan un guión, tú te lo estudias, y tú después sueles aportar cosas a esos guiones de las actrices que dicen, no, a mí esto me viene mejor decirlo así, ¿luchas bastante por hacer las cosas a tu manera o no tanto? Es que a veces se puede, a veces no se puede. Yo creo que si está bien escrito, te tiene que venir bien. Yo hice una obra de Neil Simon, sí, que además hice yo la versión en español, y estaba tan bien escrito que llegabas a las emociones había partes concretas de la obra que llorabas o hacías las cosas porque te iba llevando el... Ya estás transitando, ¿no? Por el texto. El texto, te llevaba, ¿no? Sí, y ya te digo, incluso pues, siendo una traducción y todo lo que tú quieras, o sea, estaba tan bien pensado y tan bien hecho cómo le iba pasando las cosas a esta mujer que no se podía mejorar aquella obra. Yo suelo ser muy leal con el autor, porque yo creo que yo soy un instrumento como la cámara o el micrófono o la música o la luz o... de lo que quiere el autor decir. Yo pienso que hay que respetarlo. Por eso a mí a veces hay versiones que veo de obras que se lo pasan por ahí y es todo la creación del director. Yo creo que hay que tener, ¿sabes? No sé cómo decir, fidelidad a lo que la persona que ha estado escribiendo lo quería decir. Tú que has trabajado tanto en el cine, tanto en el teatro, tanto en la televisión, ¿cuál de los dos mundos, que tienen mucho que ver, pero no tanto quizás, cuál para ti es de verdad el más auténtico de todos y el que realmente tú consideras más de verdad? Hombre, el que es más de verdad es el teatro, siempre. Y además lo que pasa en el teatro... Por el ambiente en general, por todo, ¿no? El teatro es que hay un hilo invisible entre el espectador y el actor que es más fuerte que el acero. Entonces se nota. Tú vienes de trabajar de la tele y estás reventado, en el coche de producción te quedas dormido. Vienes de trabajar del teatro y tienes que hacer algo, tienes que leer, hablar con alguien, ver otro programa en la tele o algo, porque no puedes dormir. O sea, no es esa transición de, ahora ya lo he hecho, adiós, no, necesitas... No sé cómo decirte, como cuando estás en un submarino que entras, ¿no? Descompresurizarte, se dice. No puedes hacerlo así, pin. Claro, porque tienes la adrenalina todo arriba y hasta que se va bajando necesita un proceso. Por eso lo que tú decías antes de sufrir en el teatro, claro, no es lo mismo venir de hacer una comedia que venir de hacer, yo qué sé, Ibsen o alguna cosa de estas, ¿no? Que dices, uff. Y sobre todo antes, que se hacían 2 al día. Tú fíjate estar en ese ambiente tan dramático, tan trágico, 5 horas en el teatro, desde que entras hasta que te vas. Pues... Tú que eres conocedora de lo que es estar en primera posición, tener mucha fama... En segunda, en tercera, en cuarta, en quinta... Momentos ahora te peores, momentos mejores...
¿Cómo consigues llevar todo eso con equilibrio? Porque no es fácil. No, no es fácil, no es fácil. Yo tengo la suerte de que, claro, al ser hija de un actor, yo lo he vivido en casa. Entonces tú puedes ser una gran estrella incluso y es peor, que no es mi caso, pero mi padre, que era una persona que había hecho mucho cine de protagonista, a lo mejor te hace falta trabajar y llega una cosa que es pequeña y no la puedes aceptar. No debes. Entonces yo la suerte que tengo es esa, ¿no? Que yo lo he visto desde pequeña, ¿no? Y que de la fama no se come. Tú puedes ser muy famoso, pero hay que pagar el alquiler. Exactamente. Entonces yo creo que no todo el mundo vale para ¿A qué te aferras? ¿De dónde sacas tu hilo, tu, digamos, conductor de tus emociones para poder llevar eso sin que te tambalee demasiado a nivel interno? En primer lugar, yo diría, no compares tu carrera con la de los demás. Ajá. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y luego, pues, intentar hacer también como hacen la gente que no son actores. Una persona que no es actor, que tiene un trabajo normal, como si dijéramos, cuando se queda sin trabajo lo busca. Y lo buscan activamente. No te puedes quedar aquí en casa esperando que suene el teléfono. Bueno, yo creo que esa era una actitud de hace unos años, quizás. Ahora ya la gente... Como ves, escribo. Es más luchadora, ¿no? Por cierto, que no hemos dicho nada de Ballenas Asesinas, publicado por la editorial Torre de Lis. Es la función que estáis haciendo. Es la función que estamos haciendo ahora, que seguimos trabajando haciendo bolos. Y va fenomenal, la gente se ríe muchísimo. Pues yo me puse a escribir en el 2013, yo siempre había escrito, había hecho cortos, había hecho cosas de estas, así más... Pero hay que buscar y no puedes quedarte así esperando que te llamen, ¿no? Hay que ser muy, muy activo y decir, bueno, ¿cuántas horas voy a dedicar al día hoy a buscar trabajo? Aunque en nuestra profesión es muy difícil buscar trabajo, porque parece que cuando pides algo es cuando no te lo dan. Entonces hay que... autoproducirse a uno mismo, en el sentido de tener que estar haciendo toda esa labor de gestor en el mundo artístico, es complicadísimo. Ya, además es que sobre todo es una carrera que no se puede planear. Claro. Y menos en España. Yo cuando estaba en Aplauso, que decías tú, yo estaba en Aplauso y mientras hice Aplauso estaba en el teatro con Amparo Ribelles, con la grandísima Amparo Ribelles, que me encantaba estar a su lado, compartir escenario con ella, qué regalo. Qué regalo y cómo me enseñó, ¿eh? ¿Qué te enseñó? Pues mira, algún tono me dio que me dijo, no, María, esto no, así no, hasta. Y lo clavaba. Claro, ella sabía todo, ¿no? Maravillosa. Y recuerdo que luego también estaba haciendo una película de acción en Almería, que iba y venía, que se llamaba Jundra, una película americana. Y yo decía, bueno, si yo fuera americana, pues casi me podía retirar ya con lo que hubiera ahorrado, ¿no? Haciendo una película. Claro, estoy en el teatro, aquí en el pedazo de teatro, estoy haciendo televisión. Digo, yo tendría que estar ya forrada. Pues no. Bueno, pero tú no te puedes quejar porque has trabajado yo no me quejo. Muchísimo. Sí, me ha ido muy bien, sí. Siempre en una cosa, en otra tal, siempre ha sido, aparte, como que ha sido cíclica tu carrera, ¿no? Porque cuando de repente que bajaba un poquito, otra serie de televisión que te volvía a colocar en el ojo del huracán, otra cosita así, y ¿sabes? Como que tienes una carrera que de repente... Sí, que ya me han descubierto varias veces. Exactamente, que eres... como... Me queda la última, el esplendor antes del ocaso. Muchas todavía, pero la verdad es que yo no sé si tú ves tu carrera a lo mejor de esa forma, pero desde fuera se ve un poco así, ¿no? Como si hubiera de repente... otra vez arriba y otra vez. Según te levantes, porque dices, es que yo podría haber hecho, yo podría haber sido. Y hay otros días que dices, pero vamos a ver, si no sabías ni lo que querías hacer. Yo no me he peleado con nadie como otras compañeras mías, con sus padres, con sus padres, yo quiero ser actriz, no, pues no. A mí la verdad es que en ese aspecto pues no he tenido ninguna dificultad. Yo casi digo a veces que la profesión me ha escogido a mí, más que yo a ella, ¿no? En tu caso, el tener un apellido tan importante, sí. ¿ha sido un lastre o te ha beneficiado? No, beneficia. ¿Sí? No beneficia a la hora de que te contrate nadie. Porque incluso a veces sí te puede perjudicar si es alguien que tiene algo con tu padre, que no... O que cosas del pasado y tal, que era una persona que estaba empezando y que a lo mejor no quiere que... Pero a nivel de público, muchísimo.
Sí, notas esa empatía. Hombre, ¿no? Sí. si tu padre es una persona querida, Solo eso se hereda, ¿verdad? tienes todo ganado, tienes todo ganado. Y yo, que soy igualita que mi puñetero padre. El otro día vi una señora por la calle y me dice, cuantos más años cumples, y digo, verás, a ver lo que me va a decir, dice, más te pareces a tu padre. Y digo, hombre, gracias. Sí, sí, soy igual. María, en tu caso el físico ha jugado en contra, es decir, ser una actriz muy guapa y eso has tenido que demostrar más. Bueno, yo no me he considerado nunca guapa, jamás en la vida, y lo digo de corazón. No vas a decir que no, yo te me he dado... considerabas corrientita porque... No, hombre, yo me daba físico cuenta como el de tuyo... que me daban trabajos que yo luego... Mira, me acuerdo con lo de Amparo Ribelles, Sí. cuando fui a hacer la prueba, yo leía la descripción del personaje, decía, fulanita, Herminia se llamaba, Sí. felina, animal, no sé qué, y decía, digo, Dios mío, cuando me vean me van a decir que me vaya. Y no, ya lo acabé haciendo. Y yo me daba cuenta de que, claro, para ser vedette de revista, pues tienes que tener buenas piernas. Y yo me daba cuenta de que para hacer películas de estas, que hacía, y para todo, pues el personaje lo exigía, ¿vale? Sí. Pero yo nunca me he encontrado guapa, y te lo digo de verdad, ni he sido presumida, ni nada por el estilo. Entonces, que por cierto, en la próxima reencarnación me pido ser un poquito más presumida y pasármelo un poco mejor con el asunto. Pero es que para ser guapa también hay que ejercer, porque no solamente es lo de ejercer de guapa, también es lo que al final rentabiliza más. Yo creo que todo lo contrario. Cuando ¿Sí? una persona presume de lista o presume de guapa, Sí. es feo. Se nota además. Bueno, pero en el mundo artístico... No, yo no lo creo. Es como cuando dices, por ejemplo, es que es una persona muy sexy. ¿Qué haces de ese? O lo eres o no lo eres. Vamos a estar poniendo morritos todo el día ahí metiendo la tripa, ¿no? ¿Tú nunca has notado la competitividad como otras compañeras? ¿Nunca has, ¿A nivel físico? Sí. Se nota y no se nota. Si tú vas a las pruebas del 1, 2, 3 y ves una cola de 1,5 kilómetros en la puerta de la oficina de Chicho y ves que son modelos y que miden todas 2 metros, que luego fíjate tú, ninguna de nosotras éramos modelos, pues dices, hombre, pues sí, claro, se nota para cierto tipo de papeles, pero no, al contrario, yo creo que esa competencia no existe. No existe porque además cuando la gente es joven y guapa, todo el mundo es joven y guapo. Lo difícil es ser guapo a mi edad. Pero zancadillas sí que habrás encontrado. María. Sí, pero no por esa cosa de físico, sino porque cuando hay alguien que es mala persona... ¿Pero te han quitado algún papel, por ejemplo, que en principio iba a ser para ti? Sí, Hay gente que se ha metido por incluso medio? llamando y diciendo no la ¿Sí? contrates, sí. ¿Ah, sí? ¿De crudo? Sí. Y tú lo has sabido y te Sí, consta. lo he sabido y estoy segura y lo sé. ¿Y cómo has llevado, por ejemplo, ese tipo de traiciones? ¿Cómo Bueno, se tampoco lleva? era amiga mía, o sea que... Bueno, pero es igual, ¿no? Que si conoces al personaje, de alguna manera, ser conocedor de ese tipo de cosas es terrible, ¿no? Hay cosas peores ¿Cómo qué? en esta profesión, sí. Pues, por ejemplo, trabajar con alguien que te haga la vida imposible. También has Claro, has también, vivido la sí. situación. No sé, aquí somos como una fábrica de Renault, hay de todo, o sea, el tipo que tú quieres decir, el señor que, o la señora que hace no sé qué, o que tal, todo, lo tenemos todo, somos exactamente igual que el resto de la población, con los mismos defectos. Y tú toda esa cohesión que en un momento determinado hubo en la profesión, a finales de los 70, principios de los 80, bueno, tú eras muy jovencita, pero tú la viviste de alguna manera, que después eso ha ido desapareciendo, pero tú todavía viviste esa compenetración del mundo de la interpretación, bueno, cuando fue la huelga de los actores, todo aquello que después... Pero yo era pequeña, yo creo que es antes de los... Sí, pero después digamos que todavía hubo como una cohesión del mundo artístico, que os reuníais en muchísimos sitios con frecuencia y tal, y eso como que se fue disipando todo, ¿no? Hombre, ojalá nos reuniéramos todos en todas partes y tuviéramos nosotros lo que... nosotros tenemos una cosa que se llama la Unión de Actores, pero no es un sindicato. Y que yo creo que los actores deberíamos tener un sindicato y unirnos de verdad. O sea, es una profesión que no es nada corporativista y es muy duro por eso, sí. Sois muy individualistas, que ahora la gente va cada uno a lo suyo. No, ahora y antes. Por libre, y que sin embargo es una profesión que deberíais de ser más reivindicativos, ¿no? A la hora de aunar pero no, derechos, parece imposible, cosas, ¿no? No se hace, no, es imposible. Incluso hay actores que trabajan gratis, hay...
los abusos que se cometen no se denuncian. No, yo no creo que sea posible. No, a día de hoy no lo veo. Y además eso que me cuentas es que ni me suena, debe ser de la época de mi padre. No lo sé qué año sería, me suena. Sí, que es cuando se consiguió el día libre, sí, porque mi padre trabajaba todos los santos días 2 funciones. Claro. Y las giras de antes, que no se decían giras, eran turnés, mi padre se iba 6 meses y estaba 2 meses en Barcelona, 1 mes en Bilbao, 3 meses en Valencia, 2 en Sevilla, en Galicia, en fin, todo en La Coruña, donde fuera, pero yo no creo que, no sé, los actores no. Además, fíjate, el otro día lo comentaba yo con una técnica de producción, una chica joven que vino con nosotras a la función y me dice, claro, es que, y es verdad, acaba una película o una serie y los técnicos se cuentan lo que van a hacer. Y si han trabajado bien con ese equipo, se recomiendan. Nosotros no. Si tú vas a un casting, no se lo dices a nadie. Totalmente. Pero no solamente a las de que puede ser de tu rango de edad o de tus condiciones físicas, no se lo dices a nadie. Ni a ti te lo dicen, claro. Sí, porque siempre hay como una especie de oscurantismo a la hora incluso, y permíteme decir que hay como cierto temor a decir trabajos que hasta que no están grabados, rodados, nadie quiere decir nada, es como si... mucha superstición también. No, yo lo he visto, manera, ¿no? Mi padre, y con un contrato firmado no hacer la película. O sea, claro que pasa. Yo también he firmado contratos y luego he pedido, ¿me dejas irme? Porque me ha salido otra cosa y me han dado permiso. Yo no... Creo que sí que es un poco de superstición, pero en el fondo creo que es el que no quieres tampoco que tu energía se diluya. Si la sueltas, si dices todo lo que te está pasando, puede que no te salga. ¡Ay, qué supersticiosa! Antes hablabas de Amparo Rivelles. Sí. ¿Qué otras actrices te han marcado a nivel interpretativo? ¿De trabajar con ellas? Sí. Esperanza Roy. Esperanza Roy, ¿no? Esperanza Roy... Es que son 2 fieras. Esperanza, qué curiosa a la hora de trabajar también, ¿no? Qué distinta. Por ejemplo, más atípica, que no tenía nada que ver con ninguna, qué manera de gestionar las emociones. Una mujer Yo creo que es, ¿no? Una estrella, porque además es buena en drama, es buena en comedia, es buena vedette, es buena bailarina, buena cómica, maravillosa. Buena compañera, igual que Amparo. ¿Qué has aprendido? ¿Con qué te quedarías? Si tuvieras que decir una cosa que has aprendido con ella, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Disfrutar en el escenario. Disfrutar, ¿no? Disfrutar. Es un juego maravilloso estar con ella. Verla bajar esas escaleras a 100 por hora. Claro que sí. Claro que sí. Esa mirada que tiene, que la miras, esos ojos negros con toda la luz del teatro y no distingues la pupila del iris, ¿no? Ese brillo, Bueno, que me gusta, vamos. María, una vida de luces, de sombras, intensísima, pero no la cambiarías, entiendo, ¿no? Que por nada. Ahora que ya has visto Sí, la cambiaría. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que también hubiera sido moderadamente feliz en otras profesiones, sí. Me hubiera gustado pues, trabajar con animales. A mí hay profesiones que me atraen mucho, por ejemplo, ser juez, buen psiquiatra, ¿no? ¿Pero has renunciado mucho por esta profesión? ¿Has dejado cosas de tu vida personal? ¿Has dejado muchas personas en el camino? ¿Has tenido que elegir? Siempre tienes que elegir, siempre tienes que elegir. Pero también te digo, no hay que tomarse tan en serio ni tú a ti mismo, yo creo, ¿no? Porque no puedes estar pensando, es que si yo lo que pudo ser y no fue, es que si yo hubiera hecho, es que yo hice. Uno toma las decisiones sabiendo lo mejor que puede hacer, ¿no? Intentando no hacer daño a nadie, sobre todo. De eso sí estoy contenta. Creo que en ese aspecto tengo la conciencia muy limpia. Eso es importante. Nunca he intentado ni siquiera pisotear lo más mínimo, ni
que yo creo que eso lo aprendí aquí de mis padres. Yo nunca he oído a mi padre hablar mal de un compañero, ni cuando los veía así a lo mejor en la tele decía a uno que trabaje mucho, jamás, al contrario. Ya qué bueno es este que bien llora este cabrón. Esas cosas. Es que siempre has sido como muy celosa de tu intimidad, María. O sea, siempre has tenido como... Al principio no, al principio yo lo contaba todo. Me casé, me descasé, todo lo contaba. Hasta que me di cuenta un día de que estas cosas gallegas que tiene uno, ¿no? Que dice, me di cuenta de que cuanto más salgo en las revistas, menos trabajo tengo. O es de peor calidad. Es una cábala que yo me hice. Entonces yo decidí a partir de ese momento que sí, claro, hay que hacerlo, pero con mesura. Se acabaron los reportajes todos los años en bikini, se acabaron todos. Dije, no. O sea, dijiste... Pero quizás también es un complemento, ¿no? Porque todo lo que sea estar en un escaparate y que la gente conozca... Sí, pero la prensa cambió. Claro, eso sí. La prensa sí hizo así. El otro día estaba hablando con Jesús Locampos, sí, que ha escrito un libro maravilloso también, Las chicas del licor de hierbas, y estaba con él en la presentación y yo me acuerdo de las revistas de antes, que eran incluso El Corazón. El Corazón era Corazón, era elegante, tenía gracia, incluso si te decían algo era con chispa. De repente, no sé qué pasó, que empezaron a contar intimidades, a insultar a la gente, y lo más bonito que te decían es: tiene usted las piernas gordas. Entonces, como decía Montini, yo en mi época me dediqué al mundo de la espuma, que es otra cosa, ¿no? A vender el lado dorado, ¿no? Del espectáculo y de los personajes y todo, claro, que no tiene nada que ver con lo que ahora vende, ¿no? Entonces tú, si quieres ser actor, pero te dedicas a hacer ese tipo de cosas, o te vas a programas de esos de... Yo no lo veo. Totalmente. Cada uno haga lo que quiera. Tú, de todas maneras, ahora, como nos decías, estás en un momento muy creativo. Con un pie en la jubilación. Hombre, no, sí, todavía te queda que eso mucho, te da un relax también. Porque además los actores y las actrices no os retiráis nunca. No, y menos ahora que puedes compatibilizarlos. ¿Qué cosas dices? Te van a creer y es mentira. Bueno. Tienes todavía muchos personajes por hacer, porque además yo supongo que también cuando se envejece en la pantalla o encima de un escenario también es muy bonito, ¿no? Porque aportas otras cosas. Pues no sé si será bonito porque no veo a nadie. Veo a Meryl Streep de vez en cuando, veo a Concha Velasco de vez en cuando y no veo a nadie más. Debe ser muy bonito, pero no lo ve nadie. No, yo ya estoy... Dice, ¿qué papel te gustaría hacer? Digo, pues mira, a mis años, ¿qué puedo hacer? ¿Leonor de Aquitania? Pero si puedes hacer de todo. O sea, Golda Meir, ahí, si me llama Spielberg, ahora yo sería una fantástica Golda Meir. Yo creo que se puede hacer. Porque además mi cara ya yo está... lo que no entiendo porque a veces no hay más historias porque no escriben, porque no hay autoras. De personas y sobre todo de actrices de una determinada edad, porque las historias pueden ser emocionantes, válidas y enganchar igual con el público. Bueno, cuando te leas mi libro de Ballenas Asesinas, que es la obra de teatro que estamos haciendo, Editorial Torre de Lis, te darás cuenta de que son 3 mujeres maduras y aparentemente inteligentes que deciden que ha llegado el momento de cambiar. Yo empecé a escribir un poco por eso, porque me daba cuenta de que a partir de los 40 y tantos, así, tienes que hacer de mujer amargada, cornuda, fracasada, maltratada, asesinada. Y además, brevemente, por favor, que no sean más de 3 sesiones. Sesiones es los días de trabajo, para los que nos estéis viendo que no, a lo mejor. Entonces yo digo, hay que escribir, hombre. Claro que sí. Si yo tengo cosas que decir, caprichos que satisfacer, vida que vivir, no me pasarán las mismas cosas que cuando era joven, pero me pasarán otras, ¿no? O ya me quedo así puesta. Pero ¿por qué no se van a vivir historias de amor, historias de... Pues porque miedo, es lo que te digo, si los guionistas son todo, hombres, casi todos, de 30 años, ¿qué me van a escribir a mí? Claro, si es que eso es un... Ni aunque fueran, vamos, yo qué sé, Benavente. ¿A ti no te parece que hay una parte importante de la profesión que no conoce a la profesión? Quiero decir, a mí me parece terrible que... Esto antes quizás no pasaba tanto, ¿no?
pero ahora directores, guionistas no saben quiénes son los actores, no los conocen, aunque tengan unas trayectorias importantísimas. A mí eso, por ejemplo, me parece terrible, porque me parece ser poco profesionales, ¿no? Yo creo que cualquier persona del medio tiene que conocer, ¿no? a los profesionales. No puede preguntarle a una persona que tenga 30 años de carrera que quién es esta persona. Esto lo he escuchado, entonces a mí eso me parece como una afrenta, o como cuando piden un casting a determinadas personas No, el casting lo piden siempre. Pero a mí me parece que hay gente que ¿cómo le puedes pedir un casting con 50 películas? Quiero decir, o sea, es que ya has visto lo que ha podido hacer. Bueno, porque se hace así. ¿A ti no te afecta, por ejemplo, eso? Es que no es que no me afecte, es que yo no dejo que me afecte. No me puedo permitir el lujo de que me afecte. O sea, tú, si te dicen te quiero ver, tú vas. Hombre, claro. En tranquilidad. Hombre, tranquilidad, ¿no? Porque un casting no es precisamente el momento más tranquilo de tu vida, sobre todo cuando lo que sabes del personaje son 3 páginas que te han mandado. Quiero decir que no te sientes como diciendo, hombre, vamos a ver, con mi carrera, que me quieras ver para... Hombre, yo por ejemplo, hay un sitio que ya he dicho que no voy a ir más veces. Me han hecho ya 3 pruebas. Cada año me hacen una. No sé si es que les gustó mucho, me quieren ver, o no les gustó nada, y por eso no me cogen. Entonces ya digo, no voy más. Digo, mire, ni me he operado la nariz, ni me he hecho un lifting. Soy la misma del año pasado, solo que un año más vieja. Entonces, pues ya está, es lo que hay. Te pongas como te pongas. Oye, María, ¿has conseguido hacer amigos dentro de la profesión? ¿Has Sí. realmente tenido ese círculo de gente de verdad que forma parte de tu vida y que no solamente son compañeros? Sí, yo tengo una gran amiga que es script de cine, ya está jubilada, Maribel Ruiz Capillas, que nos hemos conocido trabajando. Y además es muy curioso porque su padre era operador y hizo películas con mi padre. Ah, sí. Y nosotros nos hemos hecho amigas trabajando. Tengo otras amigas, que no voy a decir los nombres, pero una es regidora de teatro. Amigas actrices tengo, pero la de las actrices, por ejemplo, mis compañeras, Marisol Roland y María José del Valle, primero fuimos compañeras y luego hemos sido amigas. O sea, nos hemos conocido trabajando también, ¿no? Es difícil porque nos movemos mucho. Claro. Y entonces, cuando estás haciendo, por ejemplo, una gira con alguien, y te ves todos los días, y compartes estáis en el mismo hotel, vais a comer juntos, se hacen amistades muy, muy potentes, sí. ¿No? Sí. Y luego pues te contratan para otro sitio y te haces amigo de otras personas, pero no, sí tengo amigos, sí. Claro, porque siempre que el tema de las giras y que de repente parecéis tan íntimos y de repente Es que lo somos. estáis 15 Es que años estamos sin todo el veros día- y ni os llamáis por teléfono. Sí, Esto ya. es algo, por ejemplo, que no entiendo Muy raro. mucho. Sí, raro, sí. Es como Es extraño, rarillo, sí. porque si te interesa a alguien, llamas, preguntas, quieres ver a esa persona. Pero es y que sobre somos todo muy si has- intensos nosotros. Entonces luego viene otra compañía y te haces íntimo amigo de no sé quién. Y ya está. Y eso pasa, ¿no? Pero yo tengo amigos muy buenos en la profesión. Tengo a mi amigo Arturo Arribas, sí, son actores, Luis Jimeno. Sí, yo tengo amigos, creo que son amigos míos. Sí, que los llamas y viene tu cumpleaños y quieres que vengan contigo y que en Navidad los echas de menos. Sí, tengo. Porque claro, parece a veces como si fuera por ese tipo de conductas, parece como si hubiera un mundo de hipocresía importante, ¿no? O sea, la No, gente es se tanto- adora en los estrenos, se abraza, se quiere, Sí, se besa. el que lo ve de fuera, sí, además me lo han dicho varias veces. ¿Por qué os besáis tanto? Y os abrazáis tanto y luego no os volvéis a ver hasta dentro de un año. Digo, ya. Pero es que sobre todo, pues lo que te digo, sobre todo en teatro, es que claro, es que se comparte mucho, estás muchas horas, viajas juntos, comes, cenas, estás en el escenario, incluso puedes hacer pues de qué haces de pareja de esa persona o de amigo íntimo, o de qué hace de tu padre o de tu madre o de tu hermano, claro, se crea mucho vínculo. Oye, ¿y de tu padre qué herencias has tenido a nivel interpretativo? ¿Qué has aprendido de él? Pues mira, a mí nunca me pudo decir nada, claro, no me pudo aconsejar nada, ¿no? Yo lo que sí noto que, por ejemplo, mi padre era muy formal, yo también. Yo en cuanto que aprendí a leer, yo era la que le pasaba los papeles a mi padre, con 7 años y con 8, ¿no? Yo me ponía y pim, pam, yo le daba la réplica. Sobre todo, pues yo creo que he heredado la formalidad de mi padre, que soy cuadrada. Tu padre parecía muy serio.
muy bueno, serio, ¿no? vamos, Sí, ¿no? uf, tremendamente serio, sobre todo a la hora de trabajar, claro. Igual que yo, ¿eh? Yo soy bastante implacable. Sí, ¿eh? Sí, Y ¿no? ahora que eres productora, vamos, traerás todo el mundo a No, raya. porque somos productoras las tres, Ah, sois entonces las ya mandamos Pero otras todas. veces sí has sido No, pero soy productora. directora y yo sí, bueno. Yo soy Eres muy perfeccionista, ¿no? A la mucho, hora sí, sí, un poco yo he pesada. visto alguna función tuya. Pero no Estaba tanto a todo nivel de como... dirección de la almendra, de búscame, dame, no. Yo soy más de hazlo como es, bien, hazlo bien. ¿Sabes lo que te digo? Y que no me gusta, por ejemplo, que se improvise o que se... Te gusta todo muy limpio, ¿no? Corrígeme si me equivoco, que te gusta tenerlo todo como muy cuadrado, ¿no? Profesional, Muy cuadrado, como tiene que ser. Que luego ya pasan cosas. claro. Es, Ya es lleva- es lle- sobreviene. es llevándolo El tsunami como... ya sobreviene después. Sí, no te preocupes que seguramente pasa algo. A alguien se le olvida, se cae una cosa, un foco se va, uno del el público está con el móvil, todo eso pasa. Lo que tienes que estar es relajado y concentrado, sobre todo. Oye María, y el éxito realmente no depende ni siquiera ni de la calidad interpretativa, ni de la voluntad que le pongas, ni de lo riguroso que seas. ¿El éxito a qué obedece? ¿Solamente es el público el que te coloca? No, al contrario. El público lo que... yo nunca he visto a una persona del público que diga, ¡ay, qué asco me da este actor! Nunca. Al público, sobre todo al aficionado al teatro y al aficionado a las series, al aficionado al cine, le suele gustar lo que ven los actores, siempre tienen debilidad hacia los actores. Pero luego está la otra parte, que son la gente que decide. Entonces, la gente que decide es la que te pone de moda o te quita de moda. El público no. Entonces... Por eso digo que mi padre lleva 40 años muerto o más. Claro. Y la gente que vive todavía, que lo recuerda, lo recuerda. Se sigue acordando. O sea, el público no se olvida de ti tan fácilmente. No, claro, pero quiere decir que es triste solamente pensar que sean las manos ajenas las que decidan... Sí, hay mucho... ¿Usted va a ser una estrella durante tanto tiempo o no? Es mucho de suerte. Pero siempre es preferible haber sido una estrella y ya no serlo que no haber sido nunca nada, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cuál es el hoyo del... ¿Qué es peor? ¿Susto o muerte? No, si quieres tranquilidad, no te metas a actriz. Evidentemente. Ni a actor, ni a director. De cualquier forma, hay gente que consigue la fórmula para... Antes hablabas de Concha Velasco, ¿no? Por ejemplo, que consiguen ser estrellas toda la vida, ¿no? Son pocos los casos, pero hay gente que sí lo consigue. Yo no sé si eso también es porque es una varita mágica que les ha tocado o si realmente hay un empeño titánico. Yo creo que también ha sido, serlo, ¿no? aparte de muy buena actriz, una mujer muy trabajadora también. Ella no ha parado. Porque Concha, yo creo, no estoy tan al loro de su vida, pero yo creo que cuando ella no tenía a lo mejor una película, ella se producía sus obras de teatro, que fueron estupendas. Claro. O sea que es trabajo también, es tesón. De cualquier forma, siempre estar en primera línea es agotador y cansadísimo, ¿no? Porque siempre estar demostrando... Pregúntaselo a ella. Ahí. Bueno, cada uno al nivel que sea, ¿no? Pero ya solamente la lucha por estar y por que las cosas salgan bien y por, como tú dices... Mira, yo me acuerdo un día saliendo de Hospital Central, que trabajábamos muchas horas, me monto en el coche y le digo al conductor, que uno de ellos sobre todo, hablábamos mucho, digo, mira, vengo cansadísima, parece que vengo de segar. Y me mira y dice, tú no has segado en tu vida. Claro, yo venía cansadísima, me había levantado a las 5 de la mañana y dice, tú no has segado en tu vida. Eso sí que es duro, Claro. no lo nuestro. Claro. Bueno, pero también el desgaste emocional es muy importante. Yo creo que estamos un poco sobrevalorados. Sí. Hombre, un desgaste emocional tiene un señor que es médico y opera cerebros y corazones, y uno que lleva, un piloto que lleva 350 personas y su vida depende de él. Nosotros... A la hora de gestionar las emociones, yo creo que los actores al final sois grandes psicólogos y grandes conocedores también, ¿no? Porque... Yo, fíjate, sobre todo desde que escribo, yo siempre he sido muy mirona, muy observadora. A mí me ha encantado oír, escuchar y ver, sobre todo, ¿no?
Porque incluso gente que no es ni de tu profesión ni de nada, ¿no? Tú miras mucho en la calle a la Miro todo gente. el rato y además a mí las cosas, yo por ejemplo, a mí me encanta captarle la esencia a la gente, ¿no? Y atribuirle un personaje más de mi imaginación, ¿no? Más, a lo mejor más poético, más romántico, ¿no? ¿En qué me encajaría esta persona a mí? Eso siempre lo he hecho, ¿eh? De pequeña, de tener mi propio mundo, ¿no? Entonces yo veo las cosas como son y también procuro ver un poco lo que tienes dentro, lo que no me enseñas. O sea, ¿te consideras voyeur de De la vida? Sí. Sí. Sí, bueno, el cine es el principio del voyeur. Si tú, por ejemplo, estás mirando para allá y ves una persona que se está bailando, por ejemplo, ¿no? Y la persona se da cuenta de que la estás viendo, a que baila distinto. Totalmente. Totalmente. Oye, cuando observas tanto a la gente... Hay que pillarlos desprevenidos a todos. ¿Te gusta lo que observas, lo que miras? Hombre, yo creo que el ser humano es asombroso, pero también para lo malo. No tenemos los dos extremos, ¿no? Ves esa gente que son héroes y que diarios, además, ¿no? Esa mujer ese hombre que saca adelante sus hijos, esa gente con... Yo a quien más admiro es a ese tipo de personas. Yo no admiro a los actores, ni a los cantantes, ni a los futbolistas. Yo admiro pues ese tipo de gente, gente con una discapacidad y que sale adelante, gente que con todas las dificultades del mundo pues intenta salir adelante, estudiar, trabajar, eso, sacar a su familia adelante. A mí esa es la gente que de verdad me parece admirable y eso somos nosotros, los humanos. No podemos obviar, para terminar, cómo has llevado todo el tema de la pandemia, este encierro que estamos viviendo todavía, cómo lo has gestionado tú. He tenido días. Yo te veo muy bien. He tenido días. ¿Cómo lo has hecho? ¿Has sido muy disciplinada, muy rigurosa? Sí, muy disciplinada. Cuéntale a la gente cómo lo has podido llevar tú para ayudarla. Señores, yo hacía gimnasia todas las tardes, 1 hora por lo menos. Yo decía, no comas mucho, no vayas 20 veces a la nevera. No he escrito nada. ¿Ah, no? Cero, nada, no he sido capaz. ¿Has visto mucho cine, muchas películas? Sí, buenas, malas, regulares, Horribles. medio pensionistas, pero... Y luego hay días que bien y hay otros que fatal, hasta las narices ya, ¿no? La reta de la mascarilla, la reta ya me cansé, ya no puedo más, me enfadaba a veces, sí, no. Pero vamos, lo has ido llevando con... Es que no te queda otra. ¿No? No, tranquilidad a veces. No siempre, ¿Te no has siempre. pasado la vida al teléfono, por ejemplo? No. ¿No? No, porque como era el monotema, o sea, hablaras con quien hablaras, o sea, el COVID, de la COVID, el no sé qué, el COVID, la mascarilla, la vacuna, la prueba, el PCR. Y bueno, la suerte que te he contado, que estaba trabajando en la tele, en Mercado Central, y claro, que he estudiado muchísimo, porque era a diario. Entonces eso te ha salvado un poquito también. Hombre, ¿no? claro, ver a mis compañeros, estaba allí, además con Jordi Rebellón, con Lola Marcelli, Claro. que eran amigos, ¿ves tú? ¿Qué dices amigos? Son amigos, has trabajado con ellos en mucho, y en el teatro, y entonces sí se hacen. Y ha sido un respiro. Pero los bolos para este verano que tenéis... Los bolos este verano, tenemos ya en mayo, el día 17, me parece que tenemos la Elipa. Sí. Yo creo que en Madrid van a salir más, porque ya hemos Sí. hecho muchos en Madrid, hemos hecho el Príncipe de Asturias, hemos hecho el Sara Montiel, Sí. hemos hecho muchos centros culturales. Nos encantaría ir a más sitios, tenemos algunas pendientes que no hemos hecho, de otras, de Casas Ibáñez, pero no sé qué decirte, me encantaría decirte los bolos que tengo, pero no sé los bolos que tengo. Tenemos algunos, sí. Hemos hecho una media desde que abrieron un poco esto, de 2 bolos al mes. Hemos estado en Buecillo, en Valladolid, hemos estado en Tarazona de la Mancha, en Madrid. Para las circunstancias son muchos. Son muchos, sí. Pues nada, María, que ha sido un placer que me recibas en esta casa. Y que ahora te voy a dedicar mi libro. Hombre, claro, por supuesto. Y que nos sigamos viendo, que sigas haciendo muchas cosas, que sigas trabajando. Y tú que me sigas llamando para sacarme en todas tus cosas, que me encanta. Y que busques también muchos personajes que tú los puedes escribir, gracias a Dios, y que nos deleites con ello. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. A todo tu equipo también. Claro que y sí. a los que nos están viendo, que nada, Nos que vemos hasta pronto. prontito. Gracias. María. Gracias. Gracias.